Richarlison, el delantero que gusta a Carlo Ancelotti. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar en este vídeo de Richarlison, delantero que meses atrás se la ha estado relacionando muchas veces con el Real Madrid del futuro. Y es que, más allá de que ha salido una noticia en la cual, desde Reino Unido, concretamente The Sun, habla de que el propio Richarlison ha negado aceptar una oferta del Arsenal por querer esperar otras posibilidades mejores, entre otras la del Real Madrid, que, oye, ahí cada cual coja la información como considere. Más allá de esto que pueda salir en estas últimas horas, sí que me parece interesante hablar de distintas opciones que pudiera haber en el mercado para el Real Madrid. Y mucha gente me ha comentado en los directos de Madridismo al Día el nombre de Richarlison, al igual que otros nombres propios como Nkunku, Darwin Núñez, Rafael Leao, Anthony. Pues también Richarlison ha sido otro de esos jugadores. ¿Y qué podemos decir de Richarlison? Bueno, lo primero, que tiene un hándicap, al igual que Gabriel Jesús, es extracomunitario. Por lo tanto, o el Real Madrid empieza a acelerar esta cuestión de alguna manera, que creo que no depende del Real Madrid, o si no, pues no puede fichar a ningún futbolista con pasaporte extracomunitario. Pero pensando en que pudieran darse las circunstancias para poderle fichar, ¿sería el delantero adecuado para la próxima temporada, el atacante adecuado para la 22-23 del Real Madrid? Pues lo que tengo que decir es que para mí no estaría entre las mejores opciones, pero no considero que sea una mala opción, porque cumple con algunos requisitos que me gustan de los delanteros de hoy en día, delanteros modernos, dinámicos, móviles, potentes, rápidos y con una buena capacidad goleadora. Sin tampoco ser un goleador brillante, es un jugador que puede marcar bastantes goles, como ha hecho por momentos con Brasil o con su equipo el Everton. Y alguno dirá, y entonces, Quique, si Richarlison es tan bueno, ¿qué hace en un equipo modesto, entre comillas, como el Everton de Liverpool? Pues desconozco los motivos, no sé si es porque es la gran estrella de allí, que podría ser, desde luego, ser ese un motivo, u otro es que no le haya llegado la oferta que él espera, y a lo mejor espera la oferta de un equipo top. Y el Arsenal, por ejemplo, que es del cual se ha estado hablando en estas fechas, pues desde luego equipo top no es, y a lo mejor está esperando a un Chelsea, un PSG o a un Real Madrid, quién sabe. El caso es que Richarlison, desde luego, al espacio es un jugador muy peligroso, define muy bien, es un buen rematador y es un jugador con un buen dribbling, es un jugador que normalmente se perfila mucho por izquierda, pero que yo creo que es polivalente y por derecha le hemos visto también veces con Brasil entrando. Es un jugador completo. O sea, no es de esos delanteros que yo no definiría o encorsetaría mucho a nivel posicional. En ese aspecto es bastante parecido a Gabriel Jesús, lo contrario que a Vinicius, que es un jugador que es muy marcado a jugar en el perfil izquierdo y que ese es realmente su carril beneficioso. En el caso de Richarlison, sí juega mucho por ahí, ataca mucho por ahí, pero puede jugar de delantero centro o perfilado a la derecha. Es un hombre con gol, ha metido goles, golazos espectaculares yo lo he visto con el Everton, y con la selección brasileña para Chichi ha sido un jugador muy importante, muy importante. O sea que estamos hablando de un tío habitual con la selección brasileña y manco y cojo no es, ni mucho menos. Pero tampoco me parece la mejor opción. Y el problema viene en que el Everton está pidiendo, no sé si unos 60 o 70 millones de euros más o menos para que pudiera salir. Me parece una cantidad alta. Creo que el precio real, para mí, esto es una opinión final, pero para mí su precio real estaría más en los 40-35 millones de euros. Pero es verdad que el mercado de delanteros está muy inflado. Si ya lo está en todas las demarcaciones, en cualquier tío que tenga un mínimo de gol ya se le va muchísimo. Por lo tanto, pues el Everton va a pedir mucho dinero por su gran estrella. Yo desde luego no rehusaría cualquier posibilidad que nos pueda dar amplitud de miras, otras opciones como pues tíos que puedan jugar en varias posiciones como Richarlison, pero desde luego no sería mi primera opción dentro del panorama europeo. Y luego, teniendo en cuenta el factor handicap extracomunitario que a día de hoy dificulta los movimientos de jugadores interesantes como Gabriel Jesús o Richarlison, por lo que creo que hay que mirar otras opciones. Pero sí que me apetecía hablar de este jugador, chicos, porque me lo habéis comentado muchas veces y entiendo que es interesante sacar vídeo de un futbolista del cual me habláis mucho. Así que nada, ahí tenemos, Richarlison. Una posibilidad de la cual tiempo se ha hablado atrás, que con Ancelotti funcionó bien, que con Brasil ha funcionado bien y con el Everton este año ha sido un jugador importante. O sea que
ahí tenemos a un Richarlison que quizá esté buscando su oportunidad de ir a un equipo grande y que si se dieran las circunstancias, pues oye, a lo mejor el Madrid puede mirar este perfil de opción. Pero bueno, lo que más me interesa es vuestra opinión. Como siempre, dejadme en el cajón de comentarios vuestra opinión, qué opináis de Richarlison, si os gusta como delantero o no, lo que sea, me lo dejáis ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.